Ok, ya estamos. Muy bien. De verdad que es lindo poder estar acá en el púlpito después de varios meses. Hoy día me tocó y el pastor Darwin hace poco más de un mes me dijo de que el día de hoy, 2 de julio, iba a compartir con ustedes. Y de verdad que creo que lo he dicho en alguna oportunidad, cuando se trata de enseñar la Biblia y te dan un pasaje, tú te centras en el pasaje, estudias, ves el contexto, extraes de ahí enseñanzas y no es fácil, pero eh, yo lo hago con mayor tranquilidad, ¿no? A diferencia de que cuando el pastor me dice el tema es libre y no te da ningún pasaje, tú tienes que buscar el pasaje. Hoy encontré un pasaje muy lindo para ustedes, para nosotros. Así que les pido que aquellos que no tengan una Biblia, simplemente levanten una mano y les vamos a alcanzar una Biblia. Por ejemplo, acá hay una señorita que desea una Biblia. Acá también un caballero a mi lado derecho. Sí, mantengan su mano levantada. Y los que tienen una Biblia, por favor, acá, por ejemplo, 2 Biblias, acá a mi izquierda. Acá también, a mi izquierda, un gran amigo, Ezequiel Solís. Gracias por venir, Ezequiel. Los que tienen una Biblia, por favor, ábranla en Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. ¿Lo tienen? Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 16. Del versículo 3 al versículo 16. Vamos a leer y leemos, oramos y nos metemos de lleno al estudio de este pasaje. Dice en el versículo 3 lo siguiente: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Señor y Padre nuestro, tremenda responsabilidad, Señor, de poder compartir con la iglesia este pasaje. Yo te pido, Señor, que sean tus palabras las que se expongan el día de hoy, que seas tú tocando a través de tu Santo Espíritu el corazón de mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se eligió este pasaje. Les estaba comentando que para mí es un poco difícil a veces. Vas a enseñar este domingo y que no te den el pasaje, porque la idea es recoger un pasaje que les deje enseñanza, si no, no tendría ningún sentido. Pero se eligió este pasaje porque es muy rico. Este pasaje, este capítulo 11, presenta un panorama maravilloso del poder de Jesús.
resucitando a Lázaro, que es un milagro excepcional. Nosotros solamente vamos a ver parte de este capítulo, ¿sí? El milagro de resurrección usted lo va a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero ninguno de los que usted puede encontrar en la Biblia se parece a este milagro. Ninguno tiene la dimensión de este milagro. En este capítulo 11, usted va a poder observar de cerca cómo es el corazón de Jesús. Qué importante saber cómo es el corazón de Jesús. Usted no solamente va a encontrar cómo es el corazón de Jesús, sino cómo es la humanidad de Jesús en toda su grandeza. Dice que Jesús llega a la tumba de Lázaro, encuentra a María, su hermana, con ellas estaban los judíos que acompañaban a las hermanas, y ellos estaban llorando, y al verlos llorar, dice la palabra, que Jesús se estremeció y se conmovió, y Jesús lloró. Estoy hablando del Dios hecho carne. Estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad. Pero también estoy hablando de aquel Dios que se hizo carne. Y que tal y como tú y como yo, frente a un suceso inesperado como la muerte, llora. Yo recuerdo que estábamos viviendo en Lima. Mi padre estaba hospitalizado en el Hospital del Seguro y recibí una llamada. Estábamos pendientes, sabíamos que en cualquier momento iba a ingresar una llamada. Y llegó la llamada y era la enfermera que me decía, ¿usted es el hijo? Sí, yo soy el hijo de Martín Espinosa. Su padre ha fallecido. Y yo recuerdo que el llanto que tuve ese día fue durísimo. Y Jesús también se estremece. Jesús se conmueve como tú y como yo. Este capítulo muestra a Jesús, el hombre, que siente frente a la muerte lo mismo que nosotros, como solidarizándose con nosotros, y llora. El Dios hecho hombre de carne y hueso como nosotros está presente en toda su dimensión. Por otro lado, ahí mismo, en este mismo capítulo, vamos a observar cómo la palabra del Dios creador va a levantar de su tumba a Lázaro. Usted va a observar no solamente la humanidad de la cual ya hablé, sino vamos a observar la divinidad de Jesús, el milagro más grande. Porque recuerden que ese cadáver, si ustedes leen los siguientes versículos, ese cadáver ya tenía 4 días de putrefacto. Estaba inclusive hediondo. Y vamos a ver la divinidad de Jesús. Pero también, y ese es el tema que voy a tocar el día de hoy, vamos a ver cómo son los tiempos de Dios. Cómo son tus tiempos y cómo son los tiempos de Dios. Y cómo calzamos los tiempos de Dios con nuestros tiempos. Vamos a ver cómo reaccionamos tú y yo frente a la demora de Dios. Todo esto que acabamos de leer sucede en Betania. Betania el día de hoy sigue siendo una pequeña aldea al sureste del Monte de los Olivos. Si mal no recuerdo, he leído unos comentarios, dice que el Monte de los Olivos está al otro lado de Judea y Betania está, digamos, como en la parte inferior del Monte de los Olivos. Pero está cerca a Jerusalén, está a 3 kilómetros, está a 30 cuadras. Hoy, Betania tiene el nombre de Al-Zahiriyeh, que significa el lugar de Lázaro. Lázaro se hizo famoso en esta zona. Dicen que ahí se encuentra la tumba de Lázaro. Y es una aldea que vive a la sombra de la gran ciudad de Jerusalén. Actualmente, estamos hablando del 2023, tiene 800 habitantes. Es un pueblo pequeño que está a 3 kilómetros o a 30 cuadras de Jerusalén. En esta aldea vivían 3 hermanos, María, Marta y Lázaro.
Y Lucas, en su evangelio, habla de esta familia y lo que resalta de estos miembros, de estos 3 miembros de la iglesia, era que ellos eran diferentes. Lucas habla de Marta como una persona activa, proactiva, cuidadosa, muy activa. Era aquella persona que preparaba la casa, que esté lista la casa para recibir a Jesús en su casa. Me hace acordar a mi esposa. Mi esposa, cuando sabe que va a llegar una persona a la casa, pone la casa, levanta los muebles, saca, hasta los olores son guardados por... hay que pasar esto, hay que limpiar acá y bueno, todos hay que hacerle caso si no nos cae. No, mentira, no nos cae. Bien, esa era Marta, ¿no? La que estaba pues afanosa preocupada por los quehaceres de la casa, ¿no? Pero esta Marta también se quejaba de su hermana que no lo ayudaba en los quehaceres de la casa. En realidad la vida de Marta era una vida de actividad permanente. Yo cuando leía cómo era Marta, me hacía recordar a una hermana, Rosy, que justo el día de ayer fue su cumpleaños. Ella ya falleció. Al mes, ¿no? Al mes que nos vinimos. Nosotros tenemos ya 7 años acá en Cusco y al mes ella falleció allá en Lima. Pero nosotros estábamos en reunión con todos los servidores de la iglesia y tú veías a una personita, porque era bajita, corriendo de un lado para otro. Entraba, salía con la escoba, salía con esto, salía con el otro. Y es más, nosotros le habíamos puesto la hormiguita de la iglesia, porque caminaba y corría y jalaba y acomodaba las sillas. Hoy ella está seguramente con Lázaro, escuchando lo que estoy comentando de ellos. Bueno, una era Marta, la otra hermana era María, y María, era la otra parte. Ella estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo sus palabras. Ella era la parte contemplativa de la vida. Y creo que todos nosotros tenemos una parte de María y una parte de Marta. Seguramente. Algunas veces somos muy activos, otros somos muy contemplativos. Pero ambas hermanas, la diferencia entre ambas hermanas estaba muy marcada, ¿no? Una era full actividad y la otra era full contemplación. Y el último hermano era el hermano Lázaro, ¿no? A pesar de ser tan famoso, todos recuerdan a Lázaro. Probablemente Lázaro haya sido un hombre de trabajo y así mantenía su familia. Pero no sabemos nada más de él. No tiene ningún dicho, ninguna frase, ningún adjetivo, algún hecho que nos haga, que haya trascendido, digamos, ¿no? Lo cierto es que lo más importante, lo más trascendente de Lázaro es lo que Jesús hizo por él. Qué loco, ¿no? No lo que él hizo, sino lo que Jesús hizo por él. Y hay un detalle que no quisiera que se me olvide. Juan, el evangelista, el que escribió lo que acabamos de leer, está escribiendo el evangelio cuando los 3 primeros evangelios ya habían sido escritos. Y está describiendo el hecho de la resurrección de Lázaro 60 años después de ocurrido el hecho. Uy, me leíste la mente, ¿no? Gracias. 60 años después. Es decir, Juan ya no es el jovencito que acompañaba a Jesús y que observaba los milagros que hacía Jesús. Ahora ya es un viejito, probablemente de 90 o más años. Y él está recordando, recuerden, han pasado 60 años, y él está recordando todas las cosas. Y algo que me llamó la atención, curioso, la resurrección de Lázaro, un hecho totalmente importante
en los milagros que hizo Jesús. Si uno detalla los milagros que hizo Jesús, seguramente la resurrección de Lázaro lo pondría pues en segundo, en primero, en tercer lugar, ¿no? Curiosamente, ninguno de los evangelistas, los que escribieron los evangelios como Mateo, Marcos y Lucas, no lo pusieron en sus evangelios. Si ustedes comienzan a leer, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas no está la resurrección de Lázaro, solamente está en el de Juan. Y Juan está escribiendo el evangelio 60 años después. Vamos a desarrollar al estilo de la iglesia, de todas las iglesias del movimiento de Calvary Chapel, el versículo por versículo del día de hoy. Vamos a leer el versículo 1. A esta parte yo le he dicho, Señor, no te demores. Le he puesto yo esta parte, ¿no? Y a veces hay tiempos donde es difícil confiar en Dios. Hay momentos donde a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me apoya Dios? Dios no está conmigo. Dios no se interesa en mi salud. Dios no se interesa en mis finanzas. Dios, ¿por qué no reaccionas frente al problema que yo tengo, ¿no? Hasta perdemos la esperanza muchas veces, no sé, de conseguir un trabajo, de tener una mejor salud, de ingresar a la universidad, de casarnos. A veces perdemos la esperanza, ¿no? Pero Dios a través de este pasaje nos va a enseñar algo importante. ¿Por qué Dios se demora? ¿Por qué Él se toma su tiempo? ¿Por qué Él decide tomarse su tiempo? ¿Será que nuestra agenda es totalmente diferente a la agenda de Dios? ¿Será que sus tiempos no son nuestros tiempos? O a lo mejor Dios tiene una agenda muy ocupada que mi agenda no es relevante. Miren, tenemos un enfermo en casa. Versículo 1. Versículo 1 dice lo siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Miren, si usted ha leído el Evangelio de Juan, Juan tiene este estilo, ¿no? Había un hombre de nacimiento, Juan describe, había un hombre de nacimiento, un ciego de nacimiento, ¿no? Y va describiendo y luego ingresa a Jesús, ¿no? Habla de Jesús. Había una mujer, ¿no? Y luego interviene Jesús. Había un personaje X interviene Jesús. Ese es el estilo literario de Juan. Pero ahora Juan nos va a presentar un personaje que no es muy conocido, pero que se llama Lázaro. ¿Qué sabemos de él? Que es de Betania, ya lo hemos dicho, que es una población pequeña, que está cerca de Jerusalén, que está a 3 kilómetros de Jerusalén, que para la época es cerca. Alguno dirá, oye, pero está a 30 kilómetros, ¿no? Pero para la época es una distancia cerca. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a caminar. Era el único medio que había, uno de los únicos medios que había, ¿no? Pero la cosa es que Lázaro estaba enfermo. Tenemos un enfermo en casa. ¿Cuántas veces hemos tenido un enfermo en casa? Hace 2 semanas mi esposa tuvo que viajar a Lima porque a mi cuñada, su hermana Norma, le dio un derrame cerebral y estaba postrada en cama, ¿no? Y gracias a Dios ella está en plena recuperación y creemos que va a salir de esta situación. Y cuando tenemos un enfermo en casa estamos tristes, estamos agobiados, no sabemos qué hacer, ¿no? Es más, a veces llamamos a los miembros de la iglesia, oren por fulano, oren por mengano, ¿no? Estamos agobiados y muchas veces pedimos oración, ¿no? En los grupos de WhatsApp llamamos a nuestros conocidos, ¿no? Pero si la cosa es grave, nos preocupamos, nos ponemos nerviosos, a veces no sabemos qué hacer. Cambiamos nuestras rutinas, cambiamos nuestra forma, las cosas que cotidianamente hacemos, las cambiamos, ¿no? Pero ahora la casa del enfermo cambió, ya no es tu casa, ahora es la casa de Lázaro, ¿no? Y ya no hay sonrisas, ya no hay bromas, ya no hay chistes, ¿no? Sino que ahora hay tristeza, hay probablemente oración, hay que estar atentos de lo que pueda suceder con la persona que está enferma, ¿no? Yo le pregunto, ¿usted está experimentando algo de esto?
¿Tiene algún enfermo en casa? ¿Está experimentando una enfermedad física o alguna enfermedad del alma? A lo mejor la enfermedad está tocando tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Y vivir con esta preocupación no es fácil. Definitivamente no es fácil, porque te sientes agobiado con la persona, aunque tú no estás enfermo, pero tienes un enfermo en casa, el cual te hace que te agobies. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Miren, Juan está insertando este comentario, este versículo, para identificar a María, porque en ese tiempo habían como 4 Marías. Habían como 4 Marías. Pero esta María era muy cercana al Señor y estaba dispuesta a entregar todo por su Señor. Era una mujer agradecida por Jesús. A esta familia que amaba a Jesús, que estaba pendiente de las necesidades de Jesús, para que se sienta cómodo, ¿no? Cuando llegue a casa, que se sienta cómodo, ¿no? Bueno, la casa de esta familia tenía un enfermo que era Lázaro. El hombre de la casa, probablemente, ¿no? Probablemente era el hombre de la casa. Y algunos dirán, solo a los pecadores, aquellas personas que no tienen a Dios, se enferman. No, los que amamos a Dios también nos enfermamos. Los que somos fieles a Dios también podemos padecer estas situaciones, ¿no? Los que hemos entregado todo a Dios, los que hemos dejado todo por extender el Evangelio, también nos enfermamos, ¿no? Hoy, si ustedes, algunos sabrán seguramente, la esposa de nuestro pastor está en Estados Unidos haciendo unos chequeos porque está saliendo de una gravísima enfermedad que ella tuvo, ¿no? La cosa es que vemos en esta historia que María, Marta y Lázaro amaban a Jesús. No eran extraños de Jesús. Sin embargo, hoy tenían un enfermo en casa. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra oración frente a esta dificultad? Versículo 3. Sigan la lectura, por favor. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Miren, si hay un versículo en el párrafo que hemos leído que es importante, es este. Este versículo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y acá, en este versículo, hay una de las cosas que quiero que te lleves, que quiero que la mastiques a partir de mañana lunes, que estés pensando y viendo lo que sucede en este versículo. Miren, el amor de Jesús se expresa a los 3 hermanos. El amor de Jesús se expresa a los 3 hermanos. Y ellos percibían el amor, ¿no? Porque yo puedo decir, yo amo a fulano, pero si no le expreso nada, si no le digo nada, si no le doy a entender nada, a lo mejor ni se entera, ¿no? Pero Jesús amaba a estos 3 hermanos y ellos percibían que así era. Ellos se sentían amados por Jesús. Sabían que Jesús los amaba. Porque cuando lo mandan a llamar a Jesús, le dicen, el que amas. El que amas. Ellos saben quién es Jesús y enviaron un mensaje para decirle al Señor, el que amas está enfermo. El mensaje era ese, el que amas. Se nota una relación de amor entre Jesús y esta familia. Se nota, hay un amor. Jesús tenía un amor principal para esta familia. Una familia que no era típica, ¿no? Porque estamos hablando de 3 hermanos. No hay papá, no hay mamá, no hay hijos, no hay esposos, etc. No es atípica. Es una familia típica. Y el mensaje no dice, el que te ama está enfermo. No dice eso. El que te ama está enfermo. No dice eso. Dice, el que tú amas, le está diciendo a Jesús, el que tú amas está enfermo. Ojo, si tú tienes un enfermo en casa, tu oración tiene que ser similar a esta. El que tú amas está enfermo. Marta y María están dependiendo de la gracia y de la misericordia de Dios. No están dependiendo de sus obras. Marta había hecho seguramente un banquete para Jesús, hemos dicho, ¿no? Que ella
estaba muy afanosa por tener la casa presentable, limpia, para que tenga algo de comer Jesús. Y seguramente Marta había hecho un banquete para Jesús. María había ungido los pies de Jesús con sus cabellos. Y Lázaro, seguramente, que era el hombre que trabajaba en la casa, había provisto de las cosas para que Jesús se sintiera cómodo. Ellos amaban a Jesús, pero ellos no están dependiendo de la gracia, no están dependiendo de sus obras, están dependiendo de la gracia y del amor de Dios. ¿Por qué? Lo sacamos rápidamente. Señor, el que tú amas está enfermo. Por el amor que Dios nos tiene, Él hace todas estas cosas que nosotros vemos en nuestra vida, ¿no? Ellos no llegaron a Dios presumiendo sus buenas obras. Ellos no llegaron a Dios presumiendo de cómo nos hemos portado. Señor, esta semana no he pecado contra ti, Lázaro está limpio, Señor, sánalo. No, no estaban dependiendo de las obras de la persona. No, no estaban presumiendo cuán perfectos somos. Señor, ya tengo 15 días orando a las 6 de la mañana. No estaban dependiendo de eso. No estaban ni siquiera dependiendo de las horas en las que han leído su palabra, la Biblia, ¿no? Ellos llegaron diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Y eso está mostrando humildad. Eso está mostrando dependencia de su gracia. Que tu oración, hermano, si algo quiero que te lleves es que tu oración sea así, ¿no? Esta iglesia que tú amas, Señor, necesita tu ayuda. Este hogar que tú amas necesita de tu dirección, de tu provisión. Señor, el que tú amas está desempleado. Señor, el que tú amas está enfermo. Que esta sea nuestra forma en la que nos acercamos a Dios. Por eso que el salmista y varios profetas dicen, les voy a dar un poquito de contexto sobre lo que voy a comentar, ¿no? Miren, Israel no merecía el favor de Dios, pero aún así Dios actuaba en favor del pueblo. Dios cuidaba, los salvaba, los rescataba, los perdonaba. Y la razón por la cual Dios actuaba así frente a Israel, lo dice su palabra. Lo hago por amor de mi nombre y por amor de mí mismo. Eso es lo que dice Dios. Israel no merecía el amor de Dios por todas las ofensas que a veces, no solamente Israel, sino también nosotros, hay que ser honestos, ¿no? A veces cometemos frente a Dios. Ellos no merecían. Sin embargo, Dios dice, lo hago por amor a mí mismo. Y les puedo dar los versículos en los que está esta razón, ¿no? Y otra de las cosas que quiero que se lleven, ¿no? Jesús ama a Lázaro y no va a ignorar su necesidad. Porque yo puedo decir, yo amo a esta persona y le puedo dar 3 palmaditas en la espalda sabiendo que no tiene que comer el día de hoy y diciéndole, voy a orar por ti, ¿eh? Sabiendo que no tiene un peso, un sol para almorzar el día de hoy, ni para movilizarse, y le puedo dar unas 3 palmaditas en la espalda diciéndole, voy a orar por ti. Jesús no desconoce la necesidad de Lázaro, no desconoce su sufrimiento, Jesús no desconoce su dolor. Jesús ama a Lázaro y no va a ignorar su necesidad, ¿ok? Imagino cómo las hermanas de Lázaro conocían a Jesús. Porque Jesús había llegado ya en varias oportunidades a la casa de estos 3 hermanos, ¿no? Imagino también las charlas interminables que tuvieron con Jesús. Marta, María, Lázaro, sentados seguramente escuchando lo que Jesús decía. O seguramente comentaban lo que ellos habían visto cuando los hermanos acompañaban a Jesús en sus diferentes trayectos que hacía Jesús, ¿no? Jesús, hiciste este milagro. Y Jesús, ¿cómo hiciste esto otro, no? Y seguramente estas mujeres, por el conocimiento que tenían de Jesús, sabían cómo acudir a Jesús. Por eso es que ellas declaran los hechos. Declaran los hechos. ¿Se han dado cuenta que no hay petición de por medio?
Señor Jesús, sana a mi hermano Lázaro. No hubo una petición de por medio. Ellas acudieron a Jesús. Y yo les pregunto, iglesia, ¿ustedes a quién acuden cuando están en situaciones similares? Voy a hacer una broma, ¿ya? Espero que no se ofendan. ¿Al señor de Coyuriti? ¿Al señor de los temblores? Les voy a comentar algo. Yo vivo en una calle, acá en San Jerónimo, y a unos 60, 70 metros, una casa casi todos los días está con gente. Hay 15, 20 personas afuera. Yo honestamente pensé que la casa era una ONG que les brindaba alimento a ellos. Pensé que les daba ropa, algo así. Porque las personas que se colocan ahí son gente adulta, gente mayor. Hasta que un amigo, que lo tengo acá presente, a Ezequiel, le digo, oye, quisiera esta casa, ¿no? Y me dice, oye, la casa del brujo, ¿no sabías? El brujo. Hay mucha gente que recurre a los brujos acá en Cusco. Yo te pregunto, hermano, ¿a quién acudes tú cuando estás en situaciones similares? Hermano, no te concentres en las circunstancias. Todo es para glorificar a Dios. Versículo 4, por favor, síganme en la lectura. Dice lo siguiente, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Miren, Jesús está diciendo que Lázaro no va a experimentar la muerte. Si él está pasando por esta situación, es para la gloria de Dios, como dice el versículo, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Miren, en la costumbre judía había una creencia que el que sufría calamidades, el que sufría enfermedad, era consecuencia del pecado que había cometido. Y si ustedes saben la vida de Job, ¿se acuerdan de los tres amigos de Job? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Bueno, veo varias caritas que hacen así. Job pasó por calamidades horribles. Yo no sé si yo estaría de pie si me hubiera pasado lo mismo que a Job, ¿no? Pero los tres amigos de Job le decían, uno de los amigos, ¿no? Elifaz decía, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Le dijo Elifaz, que era el amigo de Lázaro, se lo dijo a Lázaro, se lo dijo a Job, le dijo que seguramente tú estás cosechando lo que has sembrado. Tú tienes pecado, hermano. Por eso es que has pasado todas esas calamidades. Pero no fue el único amigo. Había un tal amigo que se llamaba Bildad y le dice, ¿no? He aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores, como diciendo, no te hagas, oye, tú estás ocultando algo en tu pecado, por eso es que has pasado todas estas calamidades. Y el tercer amigo, que era Sofar, le dijo así, si en tu mano hay iniquidad, escuchen, el amigo de Job le dijo, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Tu vida será más radiante que el mediodía. Si en tu mano hay iniquidad. Los tres amigos le dijeron, ¿sabes qué? Algo ocultas tú, Job. Era una costumbre judía, creer que si tú pasas por una calamidad, por una enfermedad o por una situación difícil, por una crisis, es porque algo estás ocultando. Esa era la costumbre judía. El que era pecador experimentaba calamidades, enfermedades, pobreza, hasta la lepra. Veía a un leproso y decían, uy, cuántos pecados debe haber cometido este señor. Pero Jesús utilizó el sufrimiento de esta familia para enseñar sobre la fe y para enseñar cómo glorificar a Dios. Él usó la enfermedad de Lázaro para glorificar a Dios. Eso incluso se usa hoy en día. Hoy en día estamos en 2023 y en las iglesias hay algunas iglesias en donde se le dice,
señora, usted está enferma porque seguramente tiene algún pecado que no ha confesado. Amigo, te fue mal en tu emprendimiento, ¿no? Pusiste una cafetería y te fue mal. ¿Qué pecado estarás cometiendo, pues? Pero no siempre es así. A veces las personas buenas pasan por cosas malas y a veces las personas malas pasan por cosas buenas. Vivimos en un mundo caído donde el buen comportamiento no siempre es recompensado. A veces el vivo, a veces el corrupto se sale con las suyas y a veces el honesto, el íntegro es relegado. Cuando usted sufra una enfermedad, una tragedia, una discapacidad, a veces usted, o a lo mejor se pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué hice de malo? Escuchen esta promesa, por favor. El dolor, las crisis, las calamidades son temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén por esto? La fidelidad de Dios es eterna. Y la pregunta que se cae de madura es, ¿cómo mi enfermedad, cómo mi dolor, cómo mi situación caótica, mi necesidad, mi corazón roto, cómo el hecho que haya perdido a mi hijo, a mi esposa, a mi padre, o que haya perdido mi empleo, mis deudas van a glorificar a Dios? Y eso es cierto. Yo recuerdo, nos veníamos, creo que ya en alguna oportunidad lo he contado, nos veníamos de Lima, habíamos salido de una localidad de Ayacucho, estábamos manejando, estaba con mi hijo, estaba con mi nuera se dice, ¿sí? A veces olvido los conceptos. Estaba con mi nuera, habíamos almorzado en una localidad hace 5 minutos y nos veníamos a Cusco, a servir a Dios acá a Cusco. Y nos volteamos en la camioneta. Y lo primero que digo, Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo esta situación puede glorificar a Dios? Y miren, hay un versículo que no lo busquen, yo lo voy a comentar, dice lo siguiente. Está en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está diciendo, en su carta, está diciendo que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Pero escuchen, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros vamos a ser elegidos para pasar una prueba? Probablemente una prueba que no esperamos. Una prueba que ni en nuestra imaginación está. Job pasó muchas pruebas, pero la vida de Job glorificó a Dios. Satanás perdió la batalla con Job. No pudo con Job. Job tenía la misma convicción que tenía Marta y María. Porque fueron a Jesús no a hacerle petición, Señor, sana a mi hermano, no. Ellos fueron con la convicción de decirle, Señor, el que tú amas está enfermo. Pregunto, hermano, ¿tu fe está siendo probada hoy mismo? ¿Tu fe está siendo probada? ¿Tus finanzas están siendo probadas? ¿Tu familia está siendo probada? A esta parte que voy a comentar, le he puesto yo el título de Todos somos amados por Dios individualmente. Todos somos amados por Dios individualmente. Dios no discrimina. Versículo 5, síganme por favor. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Miren, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Dos cosas me llaman la atención en este versículo. Juan no describe el amor de Dios al conjunto de personas. Juan pudo haber escrito, Dios amaba a la familia de Lázaro, pudo haberlo dicho, pero no. Juan escribió, Jesús, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana, que era María, y a Lázaro. Y esto habla muy bien del amor de Dios, que es particular con cada uno de nosotros. Dios tiene un amor particular por cada uno de nosotros. No dice, digamos, no dice Dios ama a la familia de Juvenal. No, seguramente si Juan hubiera escrito, hubiera dicho, Juan ama a Juvenal, a María, a Rodrigo, a Víctor, ahora a Ani. ¿No? Porque ama individualmente a cada persona, a cada uno de ellos. No hay discriminación por cada uno de ellos. No hay discriminación por el activo ni por el contemplativo, ni por el líder ni por aquel que es pasivo, ni por aquel que trabaja en algún trabajo secular o el que trabaja dentro de la iglesia. En una sociedad discriminatoria como vivimos nosotros, es importante saber que el amor de Jesús se extiende a todos. Dios te ama particularmente a cada uno de nosotros. Y que eso no sea una frase cliché, que sea una frase que seguramente tú has escuchado en alguna oportunidad. Dios te ama particularmente a ti, individualmente. Individualmente te ama. Y otra de las cosas que me llama la atención de este versículo, la primera es que el amor de Dios no es al conjunto de personas, sino es individualmente a cada uno. Y otra de las cosas que me llama la atención es el orden. El orden de este versículo me llama la atención. ¿Se acuerdan que María era la afanada? Marta era la afanada, la turbada, la preocupada, ¿no? El escritor pudo haber dicho que Jesús amaba a María y a sus hermanos, pero el autor dice, amaba a Jesús, a Marta, dando a entender que Jesús también amaba a aquellos que están afanados y turbados, aquellos que están corriendo de un lado para otro, haciendo para que las cosas se presenten bien, ¿no? Y eso se lo digo cariñosamente a mis servidores, a los servidores de la iglesia, de acá de Calvary y La Semilla, ¿no? Aquellos que dejan sus camitas calientitas para venir a servir los días domingo en su iglesia, ¿no? Ustedes cuando llegan encuentran las sillas bien puestas, el local bien arreglado, los baños súper limpios, las maestras con su clase de escuela dominical, el pastor con su prédica, su enseñanza preparada, porque hay un grupo de personas que están sirviendo. Si tú quieres servir en esta iglesia, comunícate con el pastor Darwin. Pastor, yo quiero servir en esta iglesia. Yo siento que me estoy formando cristianamente en esta iglesia. Siento que recibo palabra de Dios en esta iglesia y quiero servir a Dios en esta iglesia. Comunícate con el pastor Darwin. Entonces yo te digo, ¿no? Si tú no tienes la seguridad que Dios te ama personalmente, Dios tiene un amor por ti personal. El autor, es decir, Juan, describe Jesús amaba a Marta, la afanada, la turbada, ¿no? La que probablemente que en vez de leer la Biblia, en ese tiempo no había Biblia, habían papiros, habían libros de profetas, el Pentateuco, pero probablemente lo que quiero decir es que Jesús ama incluso a aquellas personas que no le dedican tiempo a leer su Biblia ni a orar. Tiene un amor personal por cada una de ellas. Esta familia era amada por Jesús, pero Dios ama al papá, a la mamá, al suegro, a la suegra. Algunos dirán, no, a la suegra no, también a la suegra. Si tú creyente no te sientes seguro del amor de Dios, yo quiero decirte que es una barrera que solamente tú has puesto. Dios te ama. Experimenta el amor de Dios. ¿Se acuerdan del versículo? El versículo más conocido de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios. Cámbiale. La próxima vez que leas este versículo, en vez de poner mundo, pon tu nombre. A esta parte yo le he puesto cuando Dios decide demorarse.
cuando Dios decide demorarse. Versículo 6. Dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Es decir, en vez de Jesús dejar lo que estaba haciendo, salir corriendo, ¿no? Porque le informaron de que el que estaba enfermo, que era Lázaro, estaba mal. Pero Jesús ni se mueve, se queda. Y algunos se preguntarán, ¿dónde está el amor de Jesús? ¿No me acabas de decir que Jesús amaba a esta familia? ¿Dónde queda el que amas? ¿Por qué tarda Jesús? Yo los invito a ustedes a ponerse en los zapatos de Marta y María, que tienen a un hermano grave, que llamaron a Jesús porque creen en el poder de Jesús. Ambas sabían que si el Señor viene, seguramente Lázaro no muere. Pero el detenimiento de Jesús, la tardanza de Jesús crea ansiedad. Díganme, cuando ustedes están esperando una respuesta de Dios, y pasó un día, y pasó una semana, y ya no saben qué hacer, ya tienen que tomar una decisión frente al hecho, a la crisis, a la perturbación que están viviendo, y no la pasan, ¿qué hacen? Algunos, como yo, comenzamos a desconfiar en el Señor. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu amor individual que tienes por mí? Te estoy pidiendo esto hace 2 semanas y no hay respuesta. Bueno, muchas veces, las respuestas de Dios son, espera. Muchas veces la respuesta de Dios es, ¿sabes qué? Ahorita, no va. Y otras, que seguramente son las que esperamos nosotros, es, vamos para adelante. El detenimiento de Jesús crea ansiedad. El tiempo que pasa va generando desesperanza, desconfianza. Y creo que lo he contado en alguna oportunidad. Tenemos un grupo de amigos ahí en Lima, con los cuales tenemos un grupo de WhatsApp, y uno de los chicos que están, chicos, somos viejos, pero uno de los chicos que está en el WhatsApp le dio, fue de derrame, un infarto fulminante al corazón. Honestamente yo pensé, chao Chinito, porque él es medio chinito. Chao Chinito, váyase con su Dios. Y todos en el grupo, Rosina, que es la esposa, le decían, Rosina, caballero, así son los caminos del Señor. Yo simplemente esperaba que Rosina ponga en el grupo de WhatsApp, Óscar se fue. Pero no fue así. Hoy Óscar sigue sirviendo en su iglesia. Él sigue sirviendo. Él es administrador de una de las alianzas cristianas y misioneras que hay allá. Y a veces uno puede decir, Señor, pero si Él te está sirviendo, ¿cómo es posible que pueda pasarle un ataque fulminante al corazón? Yo lo daba por muerto, de verdad. Pero Dios tiene sus caminos. Miren, en Romanos 11:33, voy a leer la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, que dice lo siguiente: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Escuchen esta frase, ¿eh? Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. El amor de Dios, las decisiones de Dios, toman caminos que muchas veces no entendemos. Nosotros los hombres somos muy racionalistas, queremos racionalizar todo, queremos saber todo. Pasó esto por esto, pasó esto por esto. Y les voy a contar una anécdota así rapidita. Dice un guía turístico de se me fue el nombre de la ciudad donde vivía Pedro. Bueno, los turistas llegan y le dicen, queremos conocer esta ciudad. No me acuerdo cómo se llama. Galilea. Queremos conocer Galilea. Y bueno, el turista los lleva a un monte, los lleva al monte y le dice, miren, ahí está la ciudad de Galilea. Y todos los turistas preguntan, oye, ¿y cuál es la casa de Pedro?
¿Cuál es la casa de Pedro? Y él, no sé, no sabemos. Pero como era tan reiterativa la pregunta, un día dice que el turista fue y pintó un círculo rojo en una de las casas, y cuando le preguntaban, ¿dónde queda la casa de Pedro? Ahí, la casa del punto rojo. Entonces dice, ya me salvaba de las 20.000 preguntas que me hacían, ¿dónde es la casa de Pedro? Porque queremos llevar toda la lógica, pero ¿sabes qué? Nuestra lógica es totalmente diferente a la de Dios. Dios tiene su lógica. Dios tiene su lógica. Queremos decirle, Jesús, la emergencia está acá, en mi casa. ¿Por qué tarda Jesús? La enfermedad la enfermedad de Lázaro era para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. En vez de correr a la casa de Lázaro, él decidió quedarse 2 días en el lugar. Algunos dirán, ¿por qué se retrasa, no? Pero este impresionante milagro de Jesús, de resucitar a un hombre que estaba 4 días apestando en el sepulcro, sería mucho mayor, porque la gente diría, no, es que no había muerto. Y seguramente hay comentaristas que dirán, no, Lázaro no estaba muerto, ya estaba muerto, estaba apestando y estaba en su sepulcro. Y yo digo, ¿cómo estarán las hermanas, no? ¿Por qué se demora? ¿Por qué tomó la decisión de demorarse si estamos a 30 cuadras? ¿Por qué no viene? Si él podía haberlo salvado, ¿no? Y a veces nos sentimos olvidados por Dios. El dolor, la prisa, la desesperación, la impaciencia, el tiempo, hace que nosotros desconfiemos de Dios. Jesús se quedó para que crean que tú me has enviado. Jesús se quedó porque los discípulos tenían algo que aprender. Jesús se quedó porque María y Marta tenían algo que aprender. Jesús se quedó porque la multitud tenía algo que aprender. Pero ¿saben qué? El que está sufriendo, el que está en cama, moribundo, no lo entiende. No lo entiende. Ya lo he comentado en alguna oportunidad acá, ¿no? Nosotros pasamos una prueba difícil. Me quedé cuadripléjico a los 20 años. Yo hacía deporte, hacíamos pesas, corríamos tablas, jugábamos fútbol. A los 20 años me quedé cuadripléjico, joven. Yo le decía, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué me quieres en esta cama? Cuando Dios decide tardar, nos sentimos olvidados, molestos, amargados, dudamos de su amor. Miren, 2 de Pedro 3:8 dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor va a cumplir su promesa, escuchen, el Señor va a cumplir su promesa en el tiempo, en el momento y en el lugar donde Él decida hacerlo. Porque le da la gana. ¿Te sientes mal cuando escuchas esto? Cuando Él le da la gana, lo va a hacer. Pero no dudes de su amor. Dios te ama. No dudes de su amor. Versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los discípulos estaban espantados, estaban asombrados. Señor, ¿allá te quieren matar y quieres ir para allá? Versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Miren, voy a cortar esto porque me estoy quedando sin tiempo. Cuando te digan, oye, ¿por qué no fuiste a esto? Es que no tengo tiempo. Falso. Todos tenemos tiempo.
Todos tenemos tiempo. Que nuestras prioridades sean otras es diferente. Que tú hagas con tus 12 horas, como dice la Biblia, las cosas que son prioridades para ti es diferente. Pero todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo. Unos dirán, no tengo tiempo, ¿no? Pero eso es mentira. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, que saben, ¿no? Ustedes saben que fue el que escribió más libros en el Nuevo Testamento. En Efesios, a la iglesia de Efesios le dice lo siguiente, en el capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice, viene una frase que quiero que te lleves. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, ¿qué hizo usted las últimas 2 horas antes de venir acá? ¿Aprovechó el tiempo? ¿Qué planes tiene usted hoy día, a partir de las 3 de la tarde para adelante? Hoy es domingo, pues déjame descansar, ¿no? A esta parte de la enseñanza le he puesto ¿cuál es el propósito de Dios? Por favor, acompáñenme, versículos 12 y 13. Estamos terminando, dice lo siguiente. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Miren, una vez más, los discípulos estaban en las nubes, no entendían nada. No entienden que es para la gloria de Dios. Miren, cuando Jesús le dijo que era para la gloria de Dios, era una de las pocas veces donde Jesús les da explicaciones a sus discípulos, explicaciones, a veces hay una frase que se dice, no, te lo voy a decir como para burro, ¿no? O sea, y te dicen las cosas despacito, ¿no? Para que la vayamos, ¿no? Y de verdad, esto no, yo le digo, Señor, si tu decisión es esta, por favor, dímela como para burro, para que no me equivoque. Porque ¿saben qué? Hay veces donde yo he tomado malas decisiones porque pensé que era la voluntad de Dios. Entonces ya, para no equivocarme, le dice, Señor, dímelo para burro. Tú sabes que yo soy burro. Tú sabes que yo soy un burro. Y a veces pienso que esta es tu voluntad cuando no es tu voluntad. Nuestro amigo Lázaro duerme. Estaba muerto, ¿eh? Pero los discípulos pensaban que está descansando, está en su camita tranquilo. Versículo 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Como para burro, pues. ¿No? Y me alegro por vosotros. ¿Jesús se está alegrando porque ha muerto Lázaro? No, lo dijo bien claro. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Y esta es la lección que Jesús le quiere dar. Él tiene el poder para dar vida. Lázaro ha muerto. Imagínense cuál hubiera sido la reacción de las hermanas María y Marta ante la muerte de Lázaro, si en vez de no solamente informar, le hubieran hecho la petición a Jesús. Jesús, te me caíste, ¿eh? Te tenía acá, pero de verdad te me caíste. Seguramente esa hubiera sido la reacción de las hermanas. Señor Jesús, ¿por qué no viniste a sanar a nuestros hermanos? ¿No nos decías a cada rato que nos amabas? Miren, las crisis aportan muchas oportunidades para nuestra vida. Una de ellas es ver lo que Dios puede hacer con nuestras crisis. Podemos ver la mano de Dios actuando alrededor de nosotros. Y es algo que yo les puedo decir por experiencia propia. Yo he visto la mano de Dios actuando alrededor de mi vida. Cuando horas antes yo le había dicho, Señor, ¿sabes qué? Ya. Me quedaré cuadripléjico, tal y como dicen los médicos, para toda mi vida. No vas a volver a caminar, me decían. Acá tengo tu radiografía. Te has dañado las vértebras cervicales. No hay forma. Lo que tú envíes de acá para abajo, no hay reacción porque está cortada
las vértebras cervicales. Están mordiendo la médula. No vas a caminar nunca más. Y hoy que estoy de pie, dígame si voy a desconfiar de Dios. No puedo, porque ya me lo mostró. He visto su mano. Y termino con esto, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando yo hablo de Tomás, ¿qué se te viene a la mente? ¿Perdón? No escucho. Claro, ver para creer. Tomás era llamado el incrédulo. Yo tengo que poner mis dedos en la mano clavada del Señor para poder creer. Pero hoy ya no es el incrédulo, ahora es el valiente. Vamos para que muramos con Él. Ahora estoy diciendo, vamos a morir con Jesús. Recuerden que Tomás está mostrando no solamente el valor que él tenía, sino está demostrando la lealtad que le tenía al Señor. Vamos contigo aunque muramos. Seguramente él, Señor, vamos contigo aunque muramos. Y se da media vuelta y yo estaba temblando. Pero este era Tomás. Conclusiones y aplicaciones. ¿Qué es lo que el pastor me dice? No te olvides, me dice, no te olvides tu conclusión de tu aplicación. No fue que habían pecado y que por esta razón Lázaro estaba enfermo. Era para la gloria de Dios. Los hechos que suceden, las crisis, las situaciones difíciles por las que a veces pasamos, recuerden, hermanos, son para la gloria de Dios. No era que estaban siendo castigados, así como los amigos de Job que le decían, ¿no? Dios te está castigando, ¿no? No estaba castigando a Lázaro porque él estaba enfermo. No eran pecadores. No fue por eso. Dios lo hizo para hacer crecer su fe. Para hacer crecer su fe. Hay momentos en nuestra vida, hay situaciones, momentos en nuestra vida que harán crecer nuestra fe o, escuchen, es como una carrera, ¿no? O harán que tú tires la toalla. ¿Sabes qué? Ya no quiero nada. Con este Dios. Mira, dice que me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito. Pero mira por la situación que estoy pasando. Situación difícil. Vas a pasar por situaciones donde harán crecer que tu fe crezca o que renuncies a tu vida cristiana. Esto es lo último que voy a decir. Cualquier situación difícil por la que estás viviendo, puedes verlo, uno, como un castigo de Dios. Ay, Dios me está castigando. Dos, puedes verlo para que Dios sea glorificado. Tres, puedes verlo para hacer crecer tu fe. Cuatro, para mostrar a los que te rodean que Dios sigue teniendo el control de todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Cuál vas a escoger para tu siguiente crisis, para tu siguiente prueba? Oremos. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por esta mañana y por tu palabra que se ha expuesta. Permite, Señor, que durante la semana estemos masticando, Señor, las enseñanzas del día de hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.